Últimamente, las sesiones de control al gobierno en el Congreso se están convirtiendo en frases viralizadas o en memes. Pasamos del ánimo, Alberto, a decir que yo creo que este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Todo esto en un cruce de reproches y críticas por las informaciones que han ido saltando del caso PSOE. Pero ¿cómo está el resto de países de Europa? Y sobre todo, ¿a cuántos gobiernos actuales les salpica la corrupción para poder decir que España es uno de los más decentes de Europa? Soy Iranzo García Vergara, es jueves 16 de octubre. La corrupción es, sin duda, una de las principales preocupaciones de la Unión Europea. España es el país de la OCDE que más ha empeorado desde el año 2019. Esto es según los datos del Instituto Varieties of Democracy del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Según Pedro Sánchez, el gobierno de España es uno de los más decentes de Europa y vamos a tratar de analizar, de dar respuesta a esta pregunta con la jefa internacional del debate, con Carmen de Carlos. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola. Carmen, España está siendo ahora conocida tanto nacional como internacionalmente por los numerosos casos de corrupción que afectan al gobierno. ¿Esto pasa en otros países de Europa ahora mismo? No pasa en ninguno, no se puede comparar con ningún país de la Unión Europea lo que se está viviendo ahora mismo en España. Somos la cuarta economía del bloque y estamos en el podium, nuestro gobierno, mejor dicho, de la corrupción. Los casos que asolan a Pedro Sánchez, con los familiares y los institucionales, no hay nada parecido en ningún otro país. Él tiene a su hermano, tiene a su mujer, tiene al fiscal general bajo sospecha, tiene el Partido Socialista bajo sospecha por la financiación que podría ser ilegal, a sus dos secretarios de organización consecutivos, uno en la cárcel, otro a un paso de estar en la cárcel. Nada se le parece. Francia, que la tenemos de vecina, nos encontramos con Emmanuel Macron, que lo que tiene es una gestión y un gobierno inútil. Francamente, se está tambaleando permanentemente y no puede ser, en el balance histórico de Macron, de su primer gobierno y de el saldo es totalmente negativo. No sabemos si va a poder terminar ni siquiera los 2 años prácticamente que le quedan, pero por torpeza, por incompetencia, no por corrupto. En el caso de Italia, pues no se conoce ningún caso en el gobierno de Meloni, todo lo contrario. O sea, hasta ahora puedes buscar en cuartas filas de lo que es la administración pequeños casos, pero lo que es su gobierno, lo que son las primeras filas, nada de nada. Alemania, impoluto, con Merz, absolutamente impoluto. Más cerca que nosotros, el caso de Portugal, ahora mismo no hay nada. Si hubo, fíjate, simplemente la sospecha de que hubiera podido cometer tráfico de influencias Antonio Costa a la hora de concesiones de privatizaciones de litio, le llevó a dimitir inmediatamente. Ahora ocupa, como bien sabes, un puesto en el Consejo de Europa y está absolutamente limpio de polvo y paja. Además, incluso la Fiscalía se disculpó porque se confundió y el nombre de Antonio Costa, el actual presidente del Consejo, lo confundió con el de un ministro que era Antonio Costa Silva. Entonces se hizo ahí un barullo. En el Reino Unido, ¿qué encontramos ahora? Pues mira, es que ya es como motivo de risa, ¿no? Porque, a ver, Keir Starmer, ¿qué es lo que tiene? Su número 2, Angela Rayner, si no recuerdo mal, que se llamaba así, que era como una viceministra, su persona de confianza, dimitió porque al comprar una casa pues había hecho un truquito, había tomado un atajo para ahorrarse unos miles de euros para la declaración de compraventa de la casa. Y luego él, a título personal, que no había declarado unos regalos de ropa que le habían hecho a su mujer, un lord multimillonario. A ver, de verdad, peccata minuta. Entonces hay que tener mucha desfachatez para decir
que el gobierno de España es ejemplar y que es el más honesto de la Unión Europea, porque aunque quisiéramos verlo con unos ojos y con unas gafas de color de rosa, podríamos decir eso. De hecho, es que España ha pasado del puesto 23 al 14 en el ranking de países con más corrupción. Lo ha hecho siendo el país, el estado de la OCDE, que más empeora desde el año 2019. Son casi 10 puntos, ¿no?, los que ha subido España en este ranking de corrupción, y se sitúa pues bastante cerca ahora mismo de países como Turquía, México, Hungría, Colombia. ¿Qué nos dice esto? También Grecia, Grecia está en el número 6. Pues lo que nos dice es que las fechas en las que se hace ese registro son exactamente las que coinciden con los gobiernos de Pedro Sánchez. Es decir, en cuanto él ha entrado en el Ejecutivo, es cuando España ha ido cayendo a plomo en lo que es transparencia y en lo que es la clasificación, te vuelvo a decir, de los países más corruptos. Entonces, creo que tendría que mirarse, sinceramente, en el espejo de la corrupción en el que está sus años de gobierno, para antes de poder decir lo que ha dicho. Lo que significa todo esto, por responder directamente a tu pregunta, es que el gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho bien las cosas y sigue sin hacerlas bien y sin admitirlas. Y si miramos a Hungría, Carmen, ¿qué hay en este país? Pues en Hungría hay un caso un poco extraño que empieza el año pasado, en el 2024, con el jefe de gabinete de Viktor Orbán, que le acusan de orquestar una red de corrupción. El caso no ha ido a más en Hungría judicialmente hasta ahora, pero lo cierto es que el 7 de enero de este año el Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe de gabinete, Antal Rogan, y le acusó de ser efectivamente eso, el que había orquestado esa supuesta red, ¿no? Y acusó de una corrupción sistemática. Es curioso que sea el 7 de enero, porque todavía estábamos bajo el gobierno de Joe Biden. Recuerda que Donald Trump, la investidura de Donald Trump es el 10 de enero. Entonces, quizá pudiera haber un ajuste de cuentas, pero lo cierto es que sancionado está y que el dedo de la corrupción le señaló al jefe de gabinete, que sigue siendo el jefe de gabinete de Orbán. Pero ya te digo, es un caso un poco extraño. Gracias por escuchar hoy en el debate. Mañana volvemos con más.